país tropical. Lo bendijo el Señor, es la tierra de la belleza. Y en febrero y en carnaval voy tocando un guitarrón. Soy flamenco y tengo una novia llamada Teresa, bailando una samba. Es una buena versión del País Tropical hecha por Café Quijano en España, y la estamos escuchando porque hoy está cumpliendo 55 años el que canta allí, Oscar Quijano. Javier Milei fue en vuelo comercial acompañado de su canciller y ministra de Finanzas, la señora Modino, su secretaria, que es su hermana, a Davos, y allá no habló de la Argentina, pero sí habló de las bondades del capitalismo en contra del socialismo. Se fajó duro en contra del feminismo, de los ecologistas, de los socialdemócratas, de los socialcristianos. Occidente está en peligro, dijo Milei, frente al socialismo empobrecedor. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo, dijo Milei en su condición de jefe de Estado de la Argentina. A ver, a efectos de Argentina, que no pasa por una situación económica precisamente cómoda, ¿cómo ha sido recibido esta actuación internacional del presidente Milei? Vamos a Buenos Aires, allí está el periodista Nacho Montes de Oca. Nacho, muy buenos días, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Nacho, tienes el mute colocado, a ver. ¿Ahora? Sí, ahora sí, no me he dado cuenta, pido disculpas. Un gusto como siempre. Gracias, Nacho. A ver, ¿cómo se ha recibido allá en Argentina esta actuación internacional de Milei? Se recibió en un 50 y 50. La mitad del país está asombrada por la venta personal de sus ideas que hizo Milei, y el otro 50 lo aplaude porque estamos atravesando un momento de extremo fanatismo y de polarización respecto a la figura de Milei, que a poco más de un mes de haber asumido todavía sigue generando un efecto conmocionante, y estamos lejos de pensarlo tranquilamente. Así que todavía estamos bajo el efecto del asombro. 50 y 50. Para algunos fue una actuación magnífica y para la otra mitad fue un papelón. Nacho, por lo general los presidentes latinoamericanos, cuando han acudido al foro de Davos, van para exponer básicamente la situación doméstica de sus países, habida cuenta que se le está dirigiendo a una audiencia de grandes empresarios, de grandes inversionistas mundiales, los más grandes del mundo. El señor Milei no habló de esto. ¿Por qué? No. Es un contrasentido porque Argentina tiene un déficit calculado de inversión directa de 34.000 millones por año. Esto es un cálculo de lo que necesita Argentina, no de inversiones financieras o capitales golondrinas. Argentina necesita que las empresas vengan e inviertan y aporten un capital para cubrir el déficit de los dólares que salen. Para que la gente lo entienda mejor, Argentina necesita que venga al mundo trayendo dólares para evitar que se desbalancee la cuestión por los dólares que se tienen que ir en concepto de deuda y en concepto de multas y recargos, etcétera. Entonces, el problema está en que en lugar de haber aprovechado esa vidriera que le ofrecía Davos para decir, bueno, miren, tenemos litio, tenemos carne, tenemos trigo, tenemos petróleo, vengan, inviertan, en vez de haber hecho un prospecto de la Argentina, hizo un prospecto de sus ideas que ya se conocían, es decir, que ya estaban en la red, estamos en la era de la comunicación. Uh-huh. Entonces, sí, se empieza a vislumbrar un fenómeno que algunos habíamos advertido, y es que Milei no es un político de la casta, sino que es un producto político
para el consumo de las masas, que es una diferencia fundamental, porque se da en el momento en que Argentina sufre una de sus crisis más profundas y violentas. Entonces, en lugar de tener un liderazgo, lo que estamos teniendo, y en esto me hago cargo de la crítica que estoy haciendo, estamos teniendo un mandatario que está haciendo un como si, una venta, un producto para el consumo de las masas, y eso es quizás algo que es un lujo que podrían darse sociedades que tienen sus cuentas y sus sociedades ordenadas. A ver, allí en Davos, entre esas grandes inversionistas, se topa nada menos que con la señora Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, con el cual, pues ya lo sabemos todos, la Argentina tiene una relación, un compromiso no precisamente llevadero. Obligación, sí. Hubo por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Hubo algún contacto directo en ese sentido, Nacho? Hay un preacuerdo que tiene que llegar al comité ejecutivo, que es donde se aprueba finalmente si se da el dinero o no por 4.700 millones de dólares que Argentina necesita para pagar al FMI. Es decir, Argentina necesita un acuerdo del Fondo Monetario, es como el banco, tiene que estar de acuerdo con nosotros para prestarnos plata para poder pagar la deuda que tenemos con ese mismo banco. Exacto. No obstante, el problema de la deuda con el Fondo Monetario es apenas un 10% de nuestro problema de deuda entre interna y externa. Hablamos de 4.700 millones. Días atrás, una corte de Nueva York falló en contra de la Argentina en un juicio por la estatización parcial de YPF, la petrolera argentina, y nos obliga a pagar 16.000 millones de dólares. Es decir, vuelvo a lo que decía antes, el como sí, ¿no? Es el anunciar un acuerdo con el Fondo Monetario por 4.700 millones sin poder dar una respuesta que se va a hacer con los 16.000 millones, o sea, un embargo mucho mayor. Pero bueno, me parece que de alguna manera esta política vista como espectáculo, de hecho Milei proviene de la televisión, él deviene del panelismo en la televisión argentina, es un fenómeno que tendríamos que prestar atención en todo el mundo, porque estos políticos que se venden como productos de consumo en reemplazo o como placebo para los políticos reales o los políticos de fondo, podría ser algo que tenga que enfrentar no solamente Argentina, sino otros países, habida cuenta la recepción que está teniendo Milei en un foro tan importante como el de Davos. Nacho, una última pregunta. A efectos del pueblo argentino, ¿qué rédito político le puede dar al señor Milei ir contra el feminismo, ir contra los ambientalistas, los ecologistas? ¿Qué gana allí? Cuando una sociedad está en crisis como la Argentina, con una hiperinflación que se sostiene, con enormes problemas de deuda, con convulsión social apenas controlada, siempre es bueno marcar un adversario, un enemigo, para polarizar a una sociedad y distraer la atención. No hay nada mejor que una guerra para distraer un pueblo, y si esa guerra es interna, mucho mejor. Y si esa guerra no es cruenta, sino que es intelectual, y esto está... Bueno, lo vimos a lo largo de la historia. Si marcamos un enemigo que es difícil de ver, que es muy difícil de ver, por lo tanto difícil de combatir, sea socialismo, acá hay escondido un facho, acá hay escondido un comunista, acá hay escondido un socialdemócrata, es tan difícil de combatir ese enemigo que entonces la lucha se vuelve permanente, se vuelve difusa, y como nunca se gana, entonces seguimos todos arrolados y mirando y buscando y vigilando, totalmente estresados por la presencia y el combate de ese enemigo difuso, y nunca nos ocupamos de los problemas reales que a los que nos tenemos que enfrentar con un poco de realismo. Argentina, en este sentido, está atravesando un periodo adolescente. Estamos en un periodo de transición. Milei es eso, es un periodo de transición a una etapa que todavía no sabemos a dónde nos va a conducir. Qué buena definición, un periodo adolescente. Nacho, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Perfecto. Gracias a ustedes. Perdón, una última aclaración. Cuando me refiero a periodo adolescente es el yo. Ajá. Eso es Milei. Es el ego desatado. La diferencia entre el adolescente y la persona adulta es que la persona adulta ya entiende que el mundo no se arma en torno a uno. Sí. Y eso fue el discurso de Davos. En lugar de hablar del conjunto, habló de sí mismo.
Quería aclarar esto porque si no quedaba, no Muy podía ser bien, específico. muy pertinente la aclaratoria. Gracias, Nacho. Gracias a ustedes. Nacho Montes de Oca desde Buenos Aires, 9:56.